lo puedes creer, en las adversidades también se puede crecer y entre anécdotas hablando de Jesús nos llenamos de fe. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de Florecer en la Fe, porque entre anécdotas hablando de Dios todo es mejor. Y ahora tenemos a una amiga sumamente amorosa, cariñosa, leal, dispuesta a todo por los que le aman. Y pues bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida y le agradecemos de antemano que pues esté aquí con nosotros. Y su nombre es Sofía Oberlin. Hola, Sofía. Hola, Mari Carmen. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio para mí estar aquí contigo y poder hablar un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida. No, gracias a ti, amiga. Pero mira, yo obviamente te conozco de hace años, pero ¿quién es Sofía para que te conozcan, amiga? Bueno, inicialmente soy abogada de profesión, soy esposa, soy hija, soy hermana y trato de ser una buena amiga. Me considero una mujer de vínculos muy cercanos. Yo considero que valoro mucho la lealtad en las personas. Me considero una mujer de círculos pequeños, tanto en mi familia como en mis amistades, pero significativos. Pienso que vale más la calidad, tal vez, que la cantidad. Sí, totalmente. Es cierto, sos vos. Mira, amiga, ¿y cómo llegas tú al caminar con el Señor? Fíjate que recuerdo que de chiquita mi mamá siempre me llevaba a la iglesia. Tal vez en ese tiempo no entendía tanto, porque iba a la iglesia desde chiquita, solo sabía que había que ir a la iglesia todos los domingos. Pero sí, recuerdo que desde muy pequeña tengo el conocimiento de Dios, de Jesús en mi vida, y la verdad es que ha sido un caminar bonito. Siento que he ido evolucionando conforme han pasado los años. He ido entendiendo diferentes cosas, como que, por ejemplo, no se trata de religión 100%. Sí tengo una, pero siento que vale más o importa más la relación que tenemos con Dios, que es lo que realmente nos acerca más a Él. Sí, amiga, mira, y yo siempre te he visto tan feliz y contenta que hasta me da como cosa hacerte esta pregunta, pero en algún momento de tu vida hay un punto en el que tú dudas del Señor, porque me dices que lo conoces desde pequeña. Creo que quizás sí, no sé si a todos nos pase, pero particularmente a mí, tal vez no dudar como tal de Él, sino han habido momentos en los que me he sentido quizás estancada, me he sentido con dudas, con preguntas, y quizás en esos momentos no he dudado como tal del Señor, sino más bien de que si estoy yendo por el camino correcto, si estoy caminando a donde Él quiere llevarme. Pero he comprobado que en medio de todas esas dudas, siempre Él ha tenido el control. O sea, a pesar de que he tenido quizás miedo, incertidumbre, Él siempre ha estado presente. De verdad, amiga, sí es cierto. A veces nosotros, más cuando llegamos súper jóvenes, ¿verdad? Como que decimos, ¿estará bien que haga eso? ¿Estará mal? Pero pues no, pues, o sea, iba encaminándonos Dios ahí como sus ovejitas. Así es. Y mira, amiga, en algún momento tú has pasado una prueba sumamente dura que tú dices, Señor, ¿qué pasa? Quizás he pasado varias, pero una en particular que yo considero que es una de las pruebas más difíciles que he pasado, que he atravesado, fue hace 2 años y medio, si no mal recuerdo, cuando nos dijeron que mi papá tenía cáncer. Recuerdo que estaba yo en la etapa que tenía que ser como de las más felices de mi vida, porque estaba planeando mi boda, estaba organizando todo lo de la boda, cuando me iba a casar, y mi papá se vino unos días antes porque le tenían que hacer unos exámenes, porque se estaba sintiendo un poco mal. Entonces recuerdo que vino, lo acompañé a los exámenes, y creo que fue uno de los momentos más difíciles cuando el doctor, quizás sin tanto tacto, me dijo que mi papá tenía cáncer y que quizás en ese momento no había mucho por hacer. Wow.
Fue bien duro porque recuerdo que tuve que guardarme eso. No podía decírselo a él. Yo estaba a días de casarme. Con mi esposo atravesamos como esa etapa difícil antes de nuestra boda porque el papá de él también estaba pasando una situación delicada de salud. Pero yo ese día tengo bien presente que yo decidí entregarle el proceso a Dios. Yo ese día lloré, tuve miedo, yo pensaba lo peor. Recuerdo que cuando me lo dijeron yo me imaginaba lo peor, el peor escenario. Pero conforme fuimos pasando el proceso, tengo presente que Dios estuvo en todo momento. O sea, yo lo que a Él le pedía era paz, fortaleza, ¿verdad? Porque a veces nosotros lo que queremos es, si le pedimos hoy a Dios, queremos que mañana nos conteste y ya todo esté bien y sea color de rosa, pero no siempre es así. Dios tiene propósitos en medio de los procesos que nosotros llevamos y yo creo que en ese proceso particularmente Dios me enseñó tanto. Fue un momento duro, difícil emocionalmente, familiarmente, pero Dios estuvo ahí en todo el proceso. Yo le entregué a Él el proceso y en medio de los momentos más duros, más difíciles o más críticos, yo tenía paz. O sea, inexplicablemente yo sentía paz porque le había entregado el proceso a Él y Él había estado en todo, ¿verdad? Habías decidido no llevar esa carga, sino que lo oraste y lo dijiste y es lo mejor que uno puede hacer quizás. Y mira, amiga, qué bonito, ¿verdad? Que tú días antes de casarte, pues porque el matrimonio es una gran bendición que uno recibe, ¿verdad? Entonces, imagínate días antes de casarte que te pase eso de tu papá, el enemigo, pero tú siempre con fe feliz, porque tu boda, yo me acuerdo que la disfrutaste. Sí, de hecho, para mi boda faltaban quizás unos 4 o 5 días y con mis hermanos tomamos la decisión, o sea, yo eso es algo que sí les agradezco de todo corazón, que tomamos la decisión de no decirle nada a mi papá. Hasta que tu papi no sabía nada. Mi papi no sabía nada porque, bueno, de hecho, si ve este podcast, hasta hoy se va a enterar de esto. Pero tomamos la decisión de no decirle nada porque yo quería que él disfrutara mi boda. Y así fue. Él la disfrutó realmente. Yo recuerdo que era quizás el que más la disfrutó. Y yo la disfruté el doble, ¿verdad? Entonces, en esos momentos difíciles, yo creo que Dios te responde poniéndote tal vez personas alrededor que te dan fortaleza. Uno de mis pilares fundamentales fue mi esposo. Realmente yo siento que sin el apoyo de él o sin las palabras de él, no hubiera podido atravesar el proceso de la misma manera, ¿verdad? O sea, tener a alguien que me brindaba como esa tranquilidad o esas palabras que tal vez necesitaba escuchar o esas afirmaciones de parte de Dios, fue una bendición realmente para mí. Ay, qué lindo. No, la verdad es que sí, Diego y vos son un excelente matrimonio. Gracias. Increíble. Son una comunicación. Mira, amiga, pero imagínate tu papi sin saber y disfrutando tanto. O sea, vos habías entregado completamente eso al Señor. Sí, completamente. Yo no te voy a decir que no tenía miedo o que no tenía temor, pues, de lo que pudiera pasar, porque el panorama no estaba tan claro, no era tan bonito, pero realmente decidí entregarlo en las manos de Dios. Y como te digo, en esos momentos quizás la familia, recuerdo que mi mami fue igual, un pilar muy fundamental. Las mamás con ese no sé, el amor de madre, que ellas te conocen y saben cuando no estás tan bien, aunque digas que estás bien. Realmente fue una bendición para mí tener personas a mi alrededor que pudieron fortalecerme quizás en esos momentos. Sí, amiga. Y mira, en algún momento el diagnóstico de tu papi cambia. Sí. Gloria a Dios. Actualmente él está sano. Amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Él está viviendo su vida feliz, tranquilo. Igual, ya quizás con un poquito de excesos, pero regañado. Pero yo estoy tan agradecida con Dios porque estuvo de principio a fin y sigue estando. O sea, aún ahora que gracias a Dios ya no estamos atravesando por ese proceso, Él sigue estando. Entonces realmente fue de bendición. Sí, yo recuerdo también, amiga,
que pues operan a tu papi, ¿verdad? Como que le quitaron lo que había que quitarle para que el cáncer no se expandiera y como que vuelve a recaer, ¿verdad? Que Sí. tú me contaste. Recuerdo que él ya había terminado el proceso de quimioterapias y cuando lo iban a operar para como que volviera a la normalidad, nos dicen de que nuevamente encuentran otro tumor. Uh-huh. Entonces ese fue un golpe súper duro porque ya estábamos todos felices, que ya no había nada que hacer, que ya todo había terminado el sufrimiento, quizás todo el proceso difícil, y nos vuelven a decir que hay que iniciar de nuevo los procedimientos y todo. Pero realmente, como te digo, Dios me dio una paz que, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento, porque yo ni siquiera entendía por qué estaba tan tranquila en medio del proceso tan difícil que estábamos pasando, pero realmente él se hace nuevamente los exámenes, ¿verdad? Él siguió todas las indicaciones al pie de la letra, se podría decir. Y cuando le hacen nuevamente los exámenes ya aparece 0% Wow. en los resultados. Entonces, realmente es la mano de Dios. Sí, una paz inexplicable, porque yo me contabas, pero yo te veía como segura, tan confiada del Señor. Y pues yo me imagino, ¿verdad? Cuando uno ya va a salir de una prueba, que uno ya ve la luz, pero de repente otra vez. Pero bueno, cuando somos hijos de Dios, Dios hace hasta trampa por sus hijos, amiga. O sea, cambiando cualquier diagnóstico el Señor. Así es. Realmente, como te digo, es inexplicable, pero a veces no tenemos que entenderlo, simplemente aceptarlo y dar gracias. Pero mira, amiga, ¿en qué momento tú llegas a tener tanta fe en Dios? O sea, ¿en qué momento? Porque pues, o sea, ¿cómo se desarrolla tanto tu fe a tan corta edad? Fíjate que yo creo que obtuve más fe creyendo en esos momentos, o sea, teniendo la certeza de que Dios iba a obrar. Es difícil. Yo creo que muchas veces nosotros escuchamos siempre que solamente tenemos que tener fe como un granito de mostaza, y bueno, no sé si has visto los granitos de mostaza, son una cosa tan chiquita. Pero a veces es difícil en la prueba. No te voy a decir que hubieron, como te mencionaba anteriormente, hubieron momentos de duda, pero yo siento que mi fe se fortaleció conforme fui leyendo la palabra, conforme fui orando, teniendo una relación más cercana a Dios. Ahí siento que mi fe se fortaleció en ese proceso. Entonces, en vez de alejarte y renegar, tú te acercaste más. Sí, y bueno, como te mencionaba antes, mi esposo es alguien que en casi todos los procesos que hemos pasado, él siempre dice, bueno, no hay que renegar, amor, hay que dar gracias a Dios. Wow. Y sigamos, vea. Y así es, o sea, así ha sido, y realmente hemos visto la mano de Dios. Wow. Mira, amiga, ¿y en algún momento tú has sentido que hay un silencio de Dios? Que a pesar que tú sigues y tú hay algo que está ahí que tú no has podido como que entender eso. Sí, creo que sí. Bueno, creo que a veces oramos, como te digo, le pedimos a Dios cosas, anhelos que tenemos en nuestro corazón, y tal vez no los vemos, y ahí pensamos que Dios no nos está contestando y se ha quedado en silencio. Pero también pienso que el silencio no es como el abandono de Dios hacia nosotros, sino Dios puede contestarnos de diferentes maneras. No tal vez vamos a escuchar con voz audible lo que Él quiere decirnos, pero por lo menos siento que en procesos que he pasado, ya sea profesionalmente, personalmente, Dios muchas veces, a mí particularmente, siento que me ha contestado poniéndome personas alrededor que quizás me cuentan sus experiencias, o quizás me cuentan historias o anécdotas que yo pienso en ese momento quizás por qué lo estoy escuchando, y más adelante sé por qué lo escuché. Entonces, muchas veces siento que el silencio de Dios no es que Él se ha olvidado de nosotros, sino que no es el tiempo, no es el momento. Y el no de Dios en algunas cosas que nosotros le pedimos también es una respuesta, y a veces es protección para nosotros. Entonces, sí,
he sentido tal vez el silencio de Dios, pero he podido confiar que en medio del silencio Él me sigue dando respuestas, tal vez no, como te digo, con voz audible, pero con personas que están a mi alrededor. Qué bonito, amiga. Sí es cierto, a veces hay gente que dice, ay, pero es que, porque dice ella que Dios no me habla? Y a veces no es que Dios no nos hable, sino que como que nos cuesta un poquito identificar lo que Dios nos quiere decir. Y yo siempre hago énfasis como que, bueno, entre más tú sepas o busques de Él, porque como tú que lees la palabra, te congregas, estás como a la vanguardia, más Dios se comunica de una manera más fácil contigo. Porque es como, yo lo comparo como cuando escuchamos música. Imagínate, estás escuchando a tu artista favorito, quien sea, Mar Anthony, no sé, lo que escuché, ¿verdad? Vos sin verlo sabés quién canta esa canción. Entonces es lo mismo con el Señor, ¿verdad? Que nosotros sin verlo lo sabemos, porque de forma audible, como vos mismo lo dijiste, me llegan personas, pero vos sabes que es el Señor. Sí, de hecho yo siento que Dios nos responde a, no sé, a sus hijos, como tenemos diferente tipo de relación, tal vez mi relación obviamente no es la misma que tú tenés con Él. Entonces siento que a mí puede que me responde de una manera y yo lo vea así, pero tal vez si a ti te responde así, no lo vas a tomar igual. Entonces yo considero que Él nos responde de distintas maneras y como tenemos una relación pues cercana, podés identificar las respuestas que Dios te quiere dar en ese momento. Tienes razón en eso, amiga, totalmente, porque yo ayer le estaba contando a alguien, bueno, es que yo soy así y Dios sabe que yo soy así, entonces me consiente en eso. Y así como me consiente a mí porque sabe cómo soy, así te consiente a ti porque sabe lo que más te gusta. Sí, de hecho, a veces tú me contás, es que Dios me contestó de esta manera y me dijo así, esto y esto. Y yo digo, puchica, ya quisiera que Dios me hablara así. Pero a mí me habla de distintas maneras, o sea, a mí me responde diferente, como te digo. Y al final está bien, o sea, somos sus hijas y quizás incluso como un padre tiene una relación diferente con cada una de nosotras. Es cierto, no a todos los hijos los tratan igual, unos son así, otros son así, se les habla de diferente manera, pero sí, amiga, toda la razón. Así es Dios de lindo. Y mira, amiga, una preguntita más, ¿alguna anécdota que nos quisieras contar que sabes que solo pudo ser la mano poderosa del Señor obrando a tu favor completamente? Bueno, empezando por la de mi papi, que ya te conté, que para mí en esa historia fue únicamente la mano del Señor. Y ya luego, pues, en mi matrimonio. O sea, en mi matrimonio en general. Yo considero, quizás no es para alardear tanto, pero que tengo un esposo espectacular. De verdad. O sea, yo siento que estamos en una época que quizás, pues, no sé, a mí particularmente me ven joven y me dicen, ¿cómo es que ella está casada? Y yo, no sé, a veces hasta me da pena, ¿verdad? pero tal vez ahorita hay muchos jóvenes que no buscan el matrimonio, no quieren compromisos, pero yo te digo que para mí el matrimonio es algo que ha sido de las bendiciones más grandes que yo tengo en mi vida. Que tener a un hombre que tiene a Dios en su corazón, que tiene a Jesús en su corazón, realmente cambia la historia totalmente. Entonces, para mí en todo el matrimonio ha estado Dios con nosotros porque pues estamos jóvenes como sabes, y realmente siento que a nosotros nos decían antes de casarnos que el matrimonio traía bendiciones y que vos no te las podías creer, que no sé qué, y yo solo lo escuchaba y yo, vaya, sí, ¿verdad? O sea, sí lo creía, pero hasta que lo viví. Hasta que te casaste, pude ver que realmente viene con bendición. O sea, el hacer las cosas quizás de una manera ordenada o bien delante de los ojos de Dios trae su bendición. Y realmente te digo, no juzgo a las personas que tal vez en ese momento no quieran un matrimonio o no busquen eso, pero personalmente ha sido una bendición enorme en mi vida. Sí, y fíjate, amiga, que yo recuerdo que, bueno, es que quizás también va de acuerdo a cada concepto que uno busque, porque yo recuerdo que vos me contabas que mucha gente te decía, ay, quizás primero viví con él,
para que mires cómo es, porque es que el matrimonio, los hombres cambian, pero eso ya depende de lo que uno quiera, porque realmente Dios dice que le gusta en la Biblia y que no le gusta, y es claro, y si uno cree en las promesas, tiene que creer en lo que Dios también te manda hacer. Y yo en lo personal todavía te dije, amiga, pero mira, quizás primero hacer, bueno, no sé si buen consejo o mal consejo, pero y vos me decías, no, es que yo me voy a casar ya lo civil, lo religioso, porque es que Dios va a bendecir, o sea, porque si yo no estoy casada así, y o sea, Dios va a bendecir, imagínate, y o sea, y Dios lo ha hecho, lo ha visto, lo ha gozado y lo está gozando, la protección de Dios hacia tu matrimonio. Sí, de hecho recuerdo que muchas personas me decían, no, los hombres cambian cuando se casan. Una cosa es de novios y otra cosa es cuando ya están casados. Ahí ya es diferente. Pero vos ya estabas con Dios, es otra cosa. Fíjate que yo no sentí el cambio, incluso yo siento mejor pues estar casado. Realmente ha sido, te digo, para mí una experiencia muy, muy bonita, y no juzgo a las personas, como te digo, porque hablan desde sus experiencias, que quizás no tuvieron una experiencia tan buena o tan bonita con el matrimonio. Así que cada quien va a hablar desde sus experiencias y desde sus vivencias. Yo te digo que para mí es una de las mejores bendiciones que tengo en mi vida, mi esposo. Y es cierto, trae muchas bendiciones el matrimonio. Es lo que puedes confirmar. Confirmar. No, pero sí, amiga, mira, yo pienso también que, como vos decís, o sea, no juzgamos, pero todos hablamos de nuestra perspectiva y nuestra realidad, y también hay que recordar que Dios, como bien lo habíamos dicho anteriormente, nos lleva a nosotros de diferente manera. Unos estamos en kinder, otros estamos en primer grado, otros en prepa. Entonces, yo creo que ya tu relación con Dios no importa, o sea, no viene de la edad, sino de verdad de los procesos de la madurez. Vos ya estabas en la universidad, entonces vos ya sabías, vos ya decías, no, yo no me puedo estar con este hombre si no me caso. O sea, y el respaldo de Dios hacia tu vida, que no te equivocas de decisión, porque a veces, o sea, uno dice, no, pero ¿y qué? Porque es que ahí también va a estar el Señor, y vos y tu esposo lo decidieron así y ahora gozan de sus frutos. Sí, de hecho, como decís, o sea, hay muchas personas que te hablan desde sus vivencias, y quizás cuando sos parte de una iglesia te hablan desde esa perspectiva, pero también yo siento que ser buena persona no solamente es ir a la iglesia todos los domingos. O sea, ser buena persona es decidir actuar bien a diario, y para mí la iglesia empieza en la casa. O sea, tenés que ser buena persona con las personas con las que convivís, con las que vivís, con las que pasás mayor parte de tu tiempo, para poder compartirlo con las personas de afuera. Entonces, al final, como tú decís, las personas hablan desde sus perspectivas, desde sus vivencias, pero yo personalmente agradezco infinitamente que Dios nos haya dado la sabiduría, jóvenes, de casarnos, ¿verdad? De empezar este camino que es el matrimonio, que te voy a decir, no es fácil, pero es bonito. Hay peleitas, no todo es color de rosa, no está diciendo eso. Hay cosas que vas a tener que dejar, y todos los días tenés que tomar la decisión de amar a la persona con la que estás, de decidir vivir con esa persona a diario. No es fácil, como te digo, pero desde el amor, o cuando hay amor y cuando está Dios en el matrimonio, las cosas van caminando, como van fluyendo. Todo se convierte más fácil. Y mira, amiga, yo también escuché algo que me encantó, que a veces uno puede tener, no necesariamente solo esposo, sino pareja, ¿verdad? Que uno dice, ay, que cambia este hombre, porque hay mujeres que no se casan no porque no quieren, sino como obligan al hombre. O sea, vos tampoco puedes ver, mira, yo me voy a hincar, yo sé que vos sos el hombre, pero yo me voy a hincar porque ya vea, y yo quiero hacer las cosas bien con Dios. No, entonces ahí hay que orar. O sea, hay que orar. ¿Qué consejos les pudiera dar? Porque yo también vi en ese reel, vi realmente que decía de que uno no puede orar como quiere un hombre que sea, sino que por favor el hombre con el que está, la pareja, el esposo, lo haga a la voluntad del Señor, para que este sea su mejor versión, para que te entregue tu mejor versión, y pues juntos se fusionen y lo que Dios quiere. Fíjate que, bueno, como te dije, de chiquita asisto a la iglesia, pero ya quizás en mi adolescencia fue cuando yo empecé a tener como más claridad de qué se trataba el camino de Dios. Yo recuerdo que cuando conocí a mi esposo, fue hace 10 años, wow. Yo
empezamos a salir y yo veía que él me coqueteaba y que sí, que no. Y yo me considero una persona que si quiero a alguien, yo lo entrego. O sea, yo de verdad entrego mi corazón. Sí, totalmente. En una amistad, en mi relación, en mi familia, yo de verdad entrego mi corazoncito. Entonces, yo me acuerdo que tal vez no oraba todos los días, pero sí recuerdo que me empezaba a gustar Diego. Y yo le pedí a Dios... Y yo le decía, Señor, si es para mí, por favor que me siga hablando. Pero si no, aléjalo, porque no me quiero ilusionar, pues. Porque me gusta demasiado, papá. Sí, porque al final es como, imagina, no sé, yo siento que entregarle mi corazón y que hubiera jugado con mis sentimientos, no, yo soy muy corazoncito de pollo. Sí. Entonces, yo le pedí a Dios que pero también... hay que aprender a escuchar al Señor, o sea, hay que pedirle que si no es para mí lo aleje, pero si lo aleja no ir detrás de él, ¿verdad? Claro, soltarlo. Entonces, exacto, soltarlo y bueno, realmente te digo, sí, es un buen consejo que oren por la pareja que Dios les va a dar, pero también que pidan sabiduría para cuando la pareja llegue, poder cuidar también el corazón de tu pareja, porque todos hemos tenido vivencias distintas. Por ejemplo, yo tuve una infancia diferente a la de mi esposo y quizás al inicio de la relación yo hacía cosas que podían lastimar su corazón y poco a poco Dios me fue dando la sabiduría, el entendimiento para poder ser una buena mujer que también no solo se preocupe por mí, sino de cuidar el corazón de él también. Totalmente. Y y tocas un punto tan bonito, porque es cierto, todos tenemos una infancia diferente y eso es bien importante porque a veces uno, o sea, tiene que estar sano para poder dar, ¿verdad? Exacto. Y a veces como que no lo estamos y queremos, pero no nos sale. Entonces es muy bonito como también tener esa sabiduría de qué hacer. Sí. Y mira, amiga, bueno, hay solo un mensaje que quisieras darle a cualquier mujer que te escuche. Bueno, quizás a las mujeres que están viendo el podcast y que escuchan que tal vez están pasando por una situación de incertidumbre, de miedo, decirles que, bueno, yo personalmente aprendí a soltar lo que no puedo controlar. Y hay cosas que solo Dios puede controlar, hay cosas de las que solo Él tiene el control y tenemos que aprender a dejar que tome el control. O sea, hay situaciones en las que está bien tener miedo. Siento que no está mal porque yo tuve miedo, está bien no saber qué hacer, tener incertidumbre, pero sobre todo confiar en Dios. O sea, ese quizás es mi consejo, que puedan confiar en el Señor plenamente. Si la situación es buena, gracias a Dios. Y si la situación es mala, gracias a Dios. Ser agradecidos nos abre puertas, siento yo. Glorificar a Dios en cualquier momento. Qué bonito, amiga. Y te agradecemos pues por tu tiempo y por pues aceptar la invitación de Florecer en la Fe, y te recibimos con los brazos abiertos cuando tú quieras. Gracias por la invitación y por ese tiempo que pasamos tan lindo. A ver cuándo más lo volvemos a repetir. Próximamente.